¿Alguna vez te has preguntado por qué no puedo ser rico como otras personas? Aquí te traigo las 15 lecciones que los padres tienen que enseñar a sus hijos para ser ricos. Examinemos las notables diferencias en la crianza de los hijos, observadas en las familias acomodadas, con el fin de asegurar que nuestros hijos tengan una sólida base para el éxito a largo plazo. Este artículo ofrece un valioso conjunto de lecciones y consejos que, sin importar en qué etapa de la vida te encuentres, tienen una aplicabilidad universal. A continuación, destacamos 15 enseñanzas que los padres adinerados transmiten a sus hijos, lecciones que, lamentablemente, con frecuencia pasan desapercibidas en los hogares menos privilegiados. Si les gusta este tipo de videos, no olviden de darle like y suscribirse al canal. Gracias, y ahora sin más comencemos. 1. Entender cómo funciona el dinero. Mientras que los pobres a menudo son financieramente analfabetos, esto puede sonar básico para algunos de ustedes. Pero muchas personas se preguntan cómo manejar el dinero, como por qué mi empleador no me paga mucho, qué factores determinan mi salario o ingresos, cómo funcionan los impuestos. Puedes optimizar lo que debería suceder para mejorar tus finanzas. Los padres ricos generalmente hacen una prioridad de discutir el valor y la importancia del dinero en casa desde temprano. Esto familiariza a los niños con el concepto del valor a cambio de servicios y les presenta los gastos domésticos. Los niños comprenden rápidamente que ganar dinero no es tan fácil como parece. Por otro lado, los pobres rara vez hablan de dinero en casa. A menudo es un secreto cuánto ganan los padres o en qué se gasta el dinero. La única vez que los niños escuchan sobre el dinero es cuando los padres discuten por no tener suficiente, lo que asocia el concepto con sentimientos negativos. 2. Diferenciar entre un activo y un pasivo. Los pobres a menudo no saben si están haciendo una buena o mala compra. Cuando ganan dinero, tienden a gastarlo, lo que los mantiene en la pobreza. Para simplificar, un activo es algo que te genera dinero, mientras que un pasivo te cuesta dinero. El problema aquí es que los pobres a menudo no se dan cuenta de qué es un pasivo. Por ejemplo, el automóvil que manejas o la casa en la que vives son pasivos, ya que no generan ingresos para ti, pero requieren dinero para su funcionamiento. Los ricos se centran en comprar activos que generen ingresos, como propiedades o inversiones. Así que, en lugar de gastar su dinero, lo invierten en activos que continúan generando ganancias. 3. No tener derecho a nada. Los ricos saben que el mundo puede arrebatarles todo si no tienen un buen desempeño. Aunque nacen en familias ricas con ventajas, también se enfrentan a amenazas que los pobres no experimentan. Tienen mucho más que perder si no son cuidadosos, por lo que siempre sienten la presión de tener un buen desempeño. Es importante que los ricos enseñen a sus hijos que, aunque tengan ventajas en la vida, el camino hacia el éxito es largo y que deben mantenerse enfocados en el crecimiento. No pueden depender únicamente de la riqueza heredada, ya que esto a menudo conduce a la decadencia en la tercera generación. 4. Cómo ser sociable y conectarse con otras personas. Los ricos entienden la importancia de socializar y enseñan a sus hijos a hacerlo desde una edad temprana. Si un niño se socializa desde temprano, otros niños querrán jugar con él y otros padres querrán cuidarlo. Esto tiene un efecto positivo en la vida, ya que la gente tiende a favorecer a quienes les agradan. Esto se traduce en mejores tratos en la escuela, mejores oportunidades de trabajo y amistades sólidas. 5. Dejar de esperar resultados inmediatos y evitar el pensamiento mágico. Vivimos en una sociedad obsesionada con la gratificación instantánea. Los pobres a menudo esperan enriquecerse rápidamente, ya sea ganando una gran suma de dinero o heredando propiedades. Los ricos enseñan a sus hijos a pensar a largo plazo y a comprender que el éxito requiere tiempo y esfuerzo continuo. 6. Cómo crear hábitos diarios que brindan ventajas increíbles a largo plazo. Enseñar a los niños a formar buenos hábitos es una habilidad invaluable. Los hábitos positivos pueden transformar vidas y abrir la puerta a oportunidades futuras. Se necesita tiempo para formar un hábito, generalmente alrededor de 21 días. Una vez que se ha establecido un hábito, se convierte en parte de ti y puede marcar una gran diferencia en tu vida. 7. El dinero es una herramienta y es algo bueno.
A menudo se dice que el dinero es la raíz de todos los males, pero los ricos entienden que el dinero es simplemente una herramienta que facilita la vida. Deben enseñar a sus hijos a no tomarlo de manera personal y a usarlo para mejorar sus vidas. El dinero es neutro y depende de cómo se utilice. 8. Aumentar los ingresos en lugar de reducir los gastos. Una de las lecciones más valiosas que los padres pueden enseñar a sus hijos es cómo ganar más dinero. Requiere la misma cantidad de esfuerzo trabajar para sobrevivir que trabajar para acumular riqueza. La diferencia radica en el enfoque y el conocimiento que se utiliza para respaldar ese esfuerzo. Los ricos siempre están buscando formas de aumentar sus ingresos, mientras que los pobres a menudo se centran en recortar gastos. 9. El conocimiento es más valioso que el dinero a largo plazo. Invertir en uno mismo ofrece los mejores dividendos. Convertirse en una persona valiosa para el mundo te recompensará. La gente recompensa a las personas valiosas porque pueden crear valor para los demás. Aprender a ser más valioso implica aumentar tu conocimiento, habilidades y experiencia con el tiempo. 10. No trabajar por dinero. Hacer que el dinero trabaje para ti. Este es el corazón de cómo enriquecerse. Los ricos saben cómo usar el dinero para generar más dinero, en lugar de trabajar duro por dinero y luego gastarlo. Entienden cómo hacer que el dinero trabaje para ellos, ya sea a través de inversiones, negocios o activos que generen ingresos pasivos. 11. La resolución de problemas es la forma más rápida de enriquecerse. Los ricos enseñan a sus hijos que la diferencia fundamental entre ganar dinero y enriquecerse es resolver problemas. En lugar de realizar trabajos repetitivos y rutinarios, los ricos se centran en resolver problemas más grandes que, cuando se resuelven, crean riqueza. La gente está dispuesta a pagar por soluciones a sus problemas, por lo que enseñar a tus hijos a pensar en términos de resolución de problemas puede ser una habilidad invaluable. 12. No perder el tiempo en cosas que no se relacionan con el mundo real. Los ricos comprenden que no todas las áreas de estudio o carreras tienen un valor directo en el mercado laboral. A menudo, los programas educativos no se alinean con las necesidades del mundo real. En lugar de gastar tiempo y dinero en campos de estudio que pueden no tener una correlación clara con el mercado laboral, es importante que los niños se centren en adquirir habilidades y conocimientos que sean valiosos en el mundo real. 13. Cómo usar deuda buena en lugar de deuda mala. Existen dos tipos de deuda. La deuda mala te empobrece, mientras que la deuda buena te enriquece. Los ricos entienden la diferencia y usan la deuda para generar más riqueza. Enseñar a los niños cómo utilizar la deuda de manera inteligente para crear riqueza es una lección fundamental. 14. El 80% de los resultados proviene del 20% del esfuerzo. Los ricos no quieren que sus hijos sean los mejores en todo, ya que esto a menudo requiere un tiempo y esfuerzo desproporcionados. Entienden la regla del 80-20, que establece que el 80% de los resultados proviene del 20% del esfuerzo. En lugar de invertir un tiempo excesivo en actividades que no aportan un valor significativo, es importante que los niños se centren en las áreas donde pueden lograr resultados excepcionales con un esfuerzo razonable. 15. Tener dinero no te convierte en una mejor persona. Por último, los ricos enseñan a sus hijos que tener dinero no los hace superiores a los demás. La humildad y el respeto por los demás son valores fundamentales que deben mantenerse. La riqueza no debe ser motivo de arrogancia, sino una oportunidad para impactar positivamente en el mundo. Hasta aquí llegamos con nuestro video de hoy. Si te gustó, te invitamos a dejarnos un like y compartir el enlace con tus amigos y contactos. Nos encantaría leer tus comentarios, opiniones y sugerencias. Así que déjanos saber qué piensas en la caja de comentarios. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, hazlo ahora y activa la campanita de notificaciones para que estés al día con nuestros últimos videos. Somos Super Me, tu canal para ser tu mejor versión. Gracias y hasta la próxima.